Hola a todos, muchas gracias por conectarse hoy día con nosotros. Vamos a revisar los resultados de lo que es la última encuesta Ipsos en colaboración con Espacio Público, donde el foco está puesto en qué perfil de constituyente en esta convención. Para eso nos acompañan hoy Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, y Pia Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público. Antes de comenzar, solo recordarles que al costado derecho de la pantalla pueden ir dejando sus preguntas, que vamos a tratar de contestar al final de la sesión. De lo contrario, las vamos a tomar después vía mail posterior a la sesión. Las presentaciones van a quedar subidas en ambos sitios web para que puedan tener acceso a ellas. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que se han conectado hoy día. Vamos a revisar el estudio Ipsos Espacio Público respecto del perfil de los constituyentes que queremos en la convención. Esta es una encuesta de orden cuantitativo con un diseño no probabilístico de muestreo por cuotas que aplicamos a través de una encuesta online en el panel web de Ipsos. La aplicamos entre los días 19 y 24 de octubre del 2020, es decir, aplicamos la semana previa al día sábado 25, que fue el día del plebiscito. Trabajamos con una muestra de hombres y mujeres de 18 años o más de todas las regiones, una muestra total de 600 casos que finalmente fue ponderada por sexo, edad, zona de residencia y GCE. Es importante indicar que durante el levantamiento de esta muestra, inicia el campo el día 19 de octubre y cierra el día 24 de octubre, estábamos en pleno cierre de campañas en función del rechazo y del apruebo para el plebiscito del día sábado 25. Por lo tanto, tenemos un contexto altamente político en el levantamiento de la encuesta. Además, tenemos reportes también en función del COVID, que presenta bajas durante la semana, en casos de la Araucanía, en los lagos, etc. Tenemos un contexto también de noticias que están relacionados con la crisis de salud. Vamos a los resultados. El primer tema que vamos a revisar es el proceso constituyente. Y en relación al proceso constituyente, observamos que hay un importante interés en el proceso de redacción de una nueva constitución. 3 de cada 4 personas, el 75% de nuestros consultados, dice que está interesado o muy interesado en el proceso de redacción de una nueva constitución. Y esta cifra se reparte en forma muy homogénea en general a nivel de la población. Por supuesto, se encuentra correlacionada con las opciones del apruebo y el rechazo, o con las opciones políticas de aquellas personas que responden la encuesta, porque está muy correlacionada con el voto del plebiscito del 25 de octubre. Sin embargo, si tomamos a los segmentos de la población en términos generales, observamos que este interés es mayoritario en hombres y mujeres, por tramos etarios, en regiones, en la región metropolitana y por los distintos grupos socioeconómicos. Sin embargo, es importante mencionar que aun cuando no hay una diferencia significativa, observamos un mayor interés, a pesar que es mayoritaria en todas las edades, un mayor interés en aquellos menores de 40 años respecto de este proceso. ¿Y de dónde viene este interés? Se ha instalado la certeza que una nueva constitución generará cambios positivos para la población, cambios para el país, cambios para la comuna, cambios para la democracia en Chile, cambios positivos en el modelo económico-social de Chile, en la vida de las personas y en la forma como nos relacionamos. De ahí que esta observación positiva de esta nueva constitución genere un importante interés y, como vamos a ver más adelante, también una alta predisposición a participar en el plebiscito. Sin embargo, el nivel de información respecto del proceso, si bien es importante, es alto en relación a la importancia que tiene la Constitución en la vida de las y los chilenos, un 70% reconoce que se encuentra bastante informado respecto de la importancia de la Carta Fundamental en nuestras vidas. La cifra disminuye significativamente cuando hablamos del proceso de elección de los constituyentes, las materias que son reguladas en una constitución, o el plebiscito de salida o ratificatorio de la nueva constitución. De hecho, estábamos observando datos anteriores que teníamos respecto de estas mediciones. Por ejemplo, con Espacio Público medimos en agosto del 2020, y en relación a las materias que son reguladas por una nueva constitución, teníamos una cifra bastante similar,
teníamos un 44% que estaba reportando en ese momento que se sentía muy informado, cifra que no ha cambiado pese a la exposición de las franjas, pese a la exposición de todo este periodo que observamos en términos de la información circulante. Y es más, respecto de una medición que cuenta Ipsos, que fue aplicada en diciembre del año 2019, en esa oportunidad había un 61% de personas que indicaba que se encontraba bastante informado sobre las materias reguladas por una constitución, y esa cifra ha bajado dramáticamente. ¿Por qué? Porque probablemente las personas han entendido la importancia, ha crecido en materia de comprensión de lo que es la constitución, de lo que es una carta magna, y se han sentido, han reconocido que están menos informados al respecto. La información, además, o el nivel de información, se distribuye en forma no equitativa dentro de la población. Hay ciertos grupos que se sienten mucho más informados o se reconocen mucho más informados respecto de estos temas que otros. Por ejemplo, los hombres por sobre las mujeres, la población residente en la región metropolitana por sobre la población residente en el resto de las regiones, los grupos socioeconómicos más altos e indudablemente también opciones políticas que se sienten también más informados respecto de estas opciones. No obstante, el nivel de información, como indicábamos, hay un alto interés en este proceso que se traduce finalmente también en una alta intención de votar en el proceso de elección de los constituyentes. 77% de las personas manifiesta su alta intención de participar con su voto en este proceso. Esta intención alta de participar del proceso también se distribuye general a todos los grupos, no obstante es importante mencionar que tiende a descender en la medida que el nivel socioeconómico de la población es más baja. Es alta en el grupo socioeconómico D, alcanza un 73% la intención de voto, pero como podemos observar en la medida que aumenta el nivel socioeconómico, también aumenta el interés de participar. Y por supuesto se encuentra muy alineada, muy correlacionada con la opción de aquellas personas que votaron apruebo en el plebiscito o que se reconocen de izquierda o de centro. En relación al perfil de los candidatos del proceso constituyente, lo primero que tenemos que indicar es que hay perfiles que generan mayor o menor confianza a las personas. Y esto nos empieza a instalar claves respecto de los perfiles que son deseables por parte de la población. El perfil que genera más confianza en este proceso constituyente en relación a posibles candidatos son todas aquellas personas que son expertas en temas constitucionales. Cuando ofrecimos un listado de 12 posibilidades distintas y pedimos que eligieran hasta 3 perfiles que les resultaban más confiables, 53% de las personas consultadas eligieron a una persona experta en temas constitucionales. El conocimiento experto se instala como un componente muy importante, como una clave del voto para las personas a futuro, porque además de ser expertos en temas constitucionales, hay otros perfiles que también se reconocen como perfiles que generan un alto nivel de confianza y también están relacionados con conocimientos expertos en distintas materias. Por ejemplo, los profesionales destacados, ya sea médicos, periodistas, ingenieros, etcétera, profesionales destacados en campos específicos de conocimiento, los dirigentes de movimientos ciudadanos en temáticas específicas, y aquí también implica conocimiento experto, medio ambiente, mujeres, diversidad sexual, entre otros, los dirigentes sociales con experiencia en juntas de vecinos, sindicatos u organización de base social, conocimiento también con base en términos de participación social, las personas comunes y corrientes que viven como usted, y los representantes de los pueblos indígenas. Esos constituyen los 5 perfiles que a continuación, después de los expertos en temas constitucionales, resultan como los más confiables para la población. Sin embargo, hay otros perfiles que son menos confiables. Entre ellos, las personas con trayectorias políticas y la experiencia en cargos públicos, solamente un 19% de la población los elegiría en función de la confianza que generan, los empresarios o empresarias exitosos o emprendedores exitosos, y las personas conocidas como actores, músicos, rostros de televisión. Los 3 perfiles que menos confianza generan en la población. Ahora, es interesante que estos perfiles alcanzan mayores o menores niveles de confianza según los distintos segmentos poblacionales que nosotros podemos observar. No obstante, queremos hacer referencia a cierta coincidencia en función del conocimiento experto. Primero,
Las personas expertas en temas constitucionales y aquellos profesionales destacados dentro de sus áreas de conocimiento son perfiles que le generan más confianza a los grupos socioeconómicos más altos de la población, no así a los grupos socioeconómicos más bajos, donde esta opción desciende significativamente. Mientras que aquellos que son dirigentes sociales, con experiencia, con trabajo de base, con participación social, y también los perfiles que hablan de personas comunes y corrientes, que no necesariamente tienen perfiles expertos, les resultan más confiables a los grupos socioeconómicos más bajos de la población. Por otra parte, también aquellos perfiles relacionados con dirigentes de movimientos ciudadanos en temáticas específicas, medio ambiente, mujeres, diversidad sexual, entre otros, y los dirigentes sociales, así como los representantes de pueblos originarios, son perfiles que le generan más confianza a aquellas personas que se reconocen en una posición de izquierda, mientras que aquellos que se reconocen en una posición de derecha son más proclives a elegir perfiles que están relacionados con trayectoria política o con empresarios o emprendedores que son exitosos en sus campos profesionales. En consecuencia, la contraparte de la moneda, aquí la contraparte de este ejercicio, es que los perfiles que generan menor confianza en la población están claramente identificados como personas con trayectoria política y o experiencia en cargos públicos, y las personas conocidas como actores, músicos o rostros de televisión. Es interesante la distancia que observamos entre la ciudadanía y aquellos que que ocupan cargos políticos o cargos públicos, porque hay un divorcio muy grande, genera muy poca confianza en las personas, lo cual es preocupante, porque la existencia de los partidos políticos y sus representantes también son la base de los sistemas democráticos. Sin embargo, la ciudadanía está muy lejana y demuestra su intención de no votar por estos perfiles, mientras que por otra parte las personas conocidas solamente por participar en campos artísticos, en campos del entretenimiento, o sencillamente famosos, no son necesariamente los perfiles que las personas elegirían, sino que hay una alta inclinación hacia el conocimiento experto o hacia la validación en términos de las credenciales que presentan las personas. Ahora, los atributos más importantes que debe tener una persona candidata constituyente como segunda clave, bueno, por un lado ya lo veíamos, experto en temas constitucionales, y en segundo lugar, que sean confiables. ¿Qué reconocemos como confiables? Lo podemos ver en el gráfico anterior, todos aquellos sujetos que tienen conocimiento experto en distintas materias, de orden específico o de orden sectorial, conocimiento de base, participación, o que viven como uno y representan la cotidianidad de las personas. Con menores menciones, atributos que igualmente son importantes, pero con menores menciones, que tengan capacidad de lograr acuerdos, que sean personas luchadoras, que defiendan los intereses de las personas. La empatía, personas que vean como usted, el liderazgo, el ser eficientes, reciben considerablemente menos menciones. Cuando consultamos respecto de un conjunto de características y su importancia al momento de elegir, en la decisión respecto del voto. Hubo una característica que primó por sobre el resto, que es el nivel educacional de la persona. 77% dijo que va a ser una clave muy importante al momento de elegir por cuál candidato o candidata va a votar. En un segundo lugar, se instala la independencia de los partidos políticos, que tenga o no tenga militancia, y la tendencia o inclinación política. Sobre estos temas voy a abrir información a continuación. En todo caso, es importante mencionar que para las personas es importante la lectura en función de la independencia de los partidos políticos, la militancia. Sin embargo, es importante también la tendencia o inclinación política. En ambos casos no son excluyentes, lo que quieren son personas no asociadas a los partidos políticos, pero con posición, con domicilio político. Y con menores menciones encontramos la edad de la persona o el lugar de residencia, y francamente como temas no relevantes, no importantes o menos importantes para las personas en las claves para tomar su decisión en el voto, la religión o el sexo de la persona. Respecto de la historia residencial del candidato constituyente, hay una mayoría que prefiere votar por una persona que sea o haya sido residente habitual en el territorio.
No le gustan a las personas aquellos candidatos o candidatas que se inscriben para poder lograr un cupo en un territorio donde tengan mayores probabilidades, pero no son residentes de ese territorio. Y esta opinión es mayoritaria a nivel de todo el país, es mayoritaria a nivel de todos los segmentos. En función de la militancia del candidato o candidata constituyente, hay un 64% que indica que prefiere personas que no tengan militancia en un partido político. Esto es interesante, más de 6 de cada 10 personas prefieren la no militancia en los partidos políticos, y esta posición, el que no tenga militancia en un partido político, es más alta entre las personas sobre los 55 años. También se encuentra, es una opción más alta en la opción de aquellos que votaron a prueba en el plebiscito del 25 de octubre, y es más alta también las opciones de centro, de izquierda, y en las opciones de aquellos que indican que no tienen ninguna preferencia política o que se declaran francamente como independientes dentro del proceso. Aquellos que prefieren que su candidato o candidata tenga militancia en algún partido político alcanza solamente al 6% de la población. Mientras que cuando observamos la tendencia política, y esto es lo que hacía notar en dos gráficos previos, cuando revisamos la tendencia política del candidato o la candidata constituyente, tenemos un 60% de la población que indica que sí prefiere votar por una persona, ya sea de derecha, de centro, de izquierda o de centro izquierda. Solamente un 39% indica que le es indiferente el pensamiento político de las personas. Por lo tanto, hay un divorcio entre estas dos distinciones en relación al posible candidato o candidata que sería elegido. Por un lado está la militancia, donde se prefiere que no haya militancia, y por el otro lado está la posición política. La tendencia política de las personas finalmente sí es importante. Necesitamos personas que tengan opinión clara, posición clara, que sea reconocible, es lo que dice la ciudadanía. Sin embargo, preferimos personas que no estén militando o que no hayan que no hayan tenido cargos públicos o dentro de partidos o en posiciones públicas. De hecho, si comparamos entre el porcentaje que aquellos que dicen que me es indiferente el pensamiento político versus aquellos que hablan que prefieren candidatos de derecha, centro derecha o de izquierda o centro izquierda, nos aparecen dos condiciones que son bastante interesantes, porque el grupo socioeconómico D, donde alcanza a un 57% de los consultados, de las personas consultadas, aquellas que dicen que me es indiferente el pensamiento político, sin embargo, tienden a ser un grupo que se inclina menos a votar por candidatos de izquierda o centroizquierda. Mientras que mientras que en términos de las posiciones políticas del domicilio político de la persona que responde, aquellos que indican que no tienen ninguna preferencia política o que se declaran independientes bajo este mismo concepto que nos agrupa a todos aquellos que no se declaran de izquierda, centro o derecha, también es interesante porque solamente un 5% en ese grupo indica que votaría por la izquierda o centro-izquierda, mientras que un 12% indica que votaría por la derecha o centro-derecha. El tercer tema que tratamos dentro del cuestionario, de la encuesta que aplicamos, fueron los temas que debe incluir una nueva constitución. Y disponibilizamos un total de 21 posibles temas a incluir en una eventual nueva constitución, y de ellos le pedimos que seleccionara los 3 que le parecían más relevantes, más importantes, que había que priorizar por esta persona candidata constituyente. Los 5 más elegidos son el aseguramiento de la calidad de la salud pública, con un 32% de menciones, la regulación de las pensiones, con un 29% de menciones, el aseguramiento de la calidad de la educación, 22% lo mencionan, regulación del sueldo mínimo, 20%, y derecho al acceso al agua y su no privatización. Esta pregunta también nosotros la aplicamos en diciembre del año 2019, dentro de las claves que venían para el año 2020, y son los mismos 5 temas que en ese entonces ya se reconocían como los 5 más relevantes o los 5 prioritarios en el contexto de una nueva constitución. Si hablamos respecto de los valores a priorizar también en una nueva constitución, hay 4 que se instalan como los más importantes. El primero, con las principales menciones, corresponde a la igualdad.
valor que es elegido como valor fundante de esta nueva carta por un 51% de la población. Luego la dignidad, el respeto y la democracia. Finalmente, hicimos 2 preguntas en función de algunos temas específicos relacionados con la organización del poder político en una nueva constitución, y una de las preguntas fue si considera que el poder político debería estar organizado en un Congreso con una Cámara de Diputados y un Senado, tal como es hoy en día el Congreso, o un Congreso que tenga solo una Cámara. 64% de las personas consultadas se inclinó por la opción un Congreso que tenga solo una Cámara. Los que menos apoyaron esta decisión, aun cuando fueron mayoría también, fueron aquellas personas entre 18 y 24 años, y la opción de aquellas personas que votaron por la opción apruebo el día 25 de octubre, fueron también de aquellos que más intensamente o más fuertemente entregaron su apoyo a esta opción de un Congreso que tenga solo una Cámara. Respecto del sistema de gobierno en la Constitución, también consultamos cuál sería la opción que preferiría, si un sistema presidencialista o un sistema semipresidencialista. Y tenemos un 47% de personas que se manifiestan a favor de un sistema semipresidencialista en el que él o la presidenta o presidenta comparte el poder con el Congreso. Hay una mayoría que habla de desconcentración del poder entre los poderes, que opta por un sistema semipresidencialista. Solamente un 30% se inclina por el sistema presidencialista. Finalmente, y a modo de resumen, entre los principales hallazgos que generamos dentro de la encuesta, lo primero es el evidente alto interés que hay en la redacción de una nueva constitución, que se traduce en una importante intención de voto en la elección de constituyentes. 77% de las personas manifiesta su intención de participar a través del voto en este proceso. Ahora, esto deviene de esta certeza instalada que una nueva constitución trae cambios positivos para el país, para la democracia, para la forma en que regulamos nuestra vida social y económica. Sin embargo, es importante establecer el alto nivel de desconocimiento que también indica la población respecto de temas como el proceso de elección de las y los constituyentes, sobre el plebiscito de salida, sobre el contenido que regula una constitución. Y este desconocimiento se distribuye en forma desigual en la población. Los grupos que se ven afectados o que manifiestan mayores niveles de desconocimiento son las mujeres, los grupos socioeconómicos más bajos y las personas residentes en regiones. Por otra parte, la ciudadanía valora y prefiere el conocimiento experto entre las personas, entre los constituyentes, para el diseño de una nueva constitución, o el conocimiento en temas que afectan la vida de las personas, ya sean demandas específicas, temas sectoriales, o un conocimiento basado en la experiencia sobre la participación social. Existe una gran distancia respecto de la clase política como constituyente. Se confía más en estas personas con conocimiento y con experiencia que tienen relación con la comunidad. Hasta con tendencia política es relevante para las personas, pero en lo posible sin militancia. Algunas claves al cierre de la encuesta respecto de la decisión de los constituyentes: las personas pondrán mayor acento en el perfil educacional de las personas, de sus candidatos, sus campos de conocimiento, su independencia en materia de militancia, pero será relevante la tendencia política de estas personas candidatas. Claves temáticas para una nueva constitución: salud pública, pensiones, educación, sueldo mínimo y derecho al acceso al agua y su no privatización. Y finalmente, valores fundacionales de una nueva constitución: igualdad, dignidad, respeto y democracia. Pía, te invito a comentar estos resultados a nombre de Espacio Público. Muchas gracias, Alejandra. Vuelvo a agradecer profundamente a Ipsos, que nos ha acompañado ya en esta cuarta presentación de encuesta que hemos realizado en conjunto, buscando entregar la mayor cantidad de insumos para las discusiones muy contingentes que está viviendo nuestro país. Esta encuesta entrega múltiples resultados muy interesantes, muy atractivos para las discusiones que estamos viviendo. No voy a poder referirme a todos, pero la presentación completa ya está tanto en la página web de Espacio Público, espaciopublico.cl, como en la de
Ipsos, así que muy bienvenidos todos para que la puedan descargar y analizar en profundidad. Quisiera destacar me voy a referir a tres grandes temas. Primero, sobre el proceso constituyente. Es bastante asombroso cómo el proceso constituyente sigue siendo, y como lo dijo Alejandra, un proceso político que convoca, que motiva, que interesa a la ciudadanía de forma bastante mayoritaria, y en ningún sentido está, en el fondo, podemos asociar el 75% de las personas que declara estar interesado en este proceso a un solo sector político. Algunos desafíos que hoy día tenemos sobre este mismo interés. El interés que declaran las personas encuestadas tiene que estar vinculado con un buen acceso a la información sobre lo que está en juego, sobre lo que va a pasar en este proceso constituyente. Sin embargo, un 55% de las personas encuestadas declaró estar poco o nada informado sobre la elección de los constituyentes que vamos a tener el 11 de abril. Uno podría explicarlo obviamente porque el trabajo de campo fue realizado de forma previa a el plebiscito. Sin embargo, ahí hay una tarea bastante importante que se complementa con otra cifra que me gustaría destacar, que es que el 56% declaraba estar poco o nada informado sobre las materias reguladas en la Constitución. Creo que ambos temas son un enorme desafío, muy atractivo por lo demás, para todas las personas que han declarado interés de ser candidatos a la Convención Constituyente. Cómo logramos que haya mejor nivel de información, que la ciudadanía ampliamente conozca y entienda qué es lo que va a pasar el 11 de abril, y también la relevancia de este proceso. Lo segundo, que dice relación con el perfil de los constituyentes. El proceso constituyente que estamos viviendo, que se inició con el plebiscito de forma más formal, es una tremenda oportunidad para procesar de forma institucional las distintas demandas y discusiones que vive nuestro país. Por lo mismo, es crucial asegurar la legitimidad y representatividad del órgano constituyente, y en esa búsqueda de legitimidad y representatividad, reconocer qué es lo que busca la ciudadanía, y de forma particular las personas que fueron encuestadas aquí, puede ser un muy buen insumo para que tengamos una convención que resulte atractiva y que cumpla el objetivo por el cual nos embarcamos en este proceso constituyente. Personalmente me llamaron profundamente la atención los resultados, porque no se condicen de forma muy clara con lo que uno ha escuchado en la discusión pública, y yo creo que por eso son tan interesantes, y hay algo ahí que no ha llegado a la discusión pública. Primero, la confianza que generan los expertos constitucionales, la confianza que generan los profesionales destacados, y también los dirigentes de movimiento en temas específicos y dirigentes sociales. Lo segundo, que yo creo que en esto le habíamos achuntado mejor dentro de la discusión pública, es la desconfianza que generan las personas con trayectoria política. Con esto, obviamente, uno no quiere hacer un llamado a que esas personas no estén, pero sí asegurar que estén las otras también. Y me llamó la atención porque no está vinculado a lo que hemos visto en las elecciones anteriores, que no generan tanta confianza a las personas que han sido actores, músicos, en general, el mundo de la televisión, que en las elecciones anteriores, lo vimos en las últimas municipales, mucho más fuerte en las últimas parlamentarias, que había un mayor favoritismo por este tipo de perfiles. Bueno, en el proceso constituyente, la carta farándula o aparición televisiva por estos medios no resultaría ser una carta tan segura como lo ha sido para los partidos políticos en otras elecciones. Atributos que me parecen cruciales a destacar. Se repite obviamente el tema del conocimiento en temas constitucionales. Lo segundo es que sean personas confiables. Lo tercero es que sean personas que logren acuerdos. Y yo creo que aquí también se revaloriza algo que ha sido bastante importante en el último tiempo, la habilidad para llegar a acuerdos, que haya un marco en común. No hay un deseo de que alguien se lleve todo el proceso constituyente, sino que sea en el fondo un equilibrio entre personas que puedan representarme y luchar por los intereses, que es algo que también sale, pero que logren acuerdos dentro de este marco. Por último, características importantes, vuelve a salir la independencia partidaria, y esto no es una independencia
política, porque la misma encuesta, y Alejandra también lo destacó, valora y resalta que para las personas encuestadas es importante la tendencia política. Sin embargo, esto es distinto a una militancia partidista, que ha sido la participación más tradicional, y esto lo destaco de forma bastante activa, porque no basta con que los independientes estén, sino que necesitamos que sean competitivos para que puedan llegar a la convención. No es un testimonio de participación electoral, sino que es una participación activa en el proceso y por lo tanto en la convención constituyente, lo que está bastante tingente con la discusión que está viviendo hoy día la Comisión de Constitución del Senado en el segundo trámite legislativo para equiparar la cancha de participación de los independientes. Para ir cerrando, me parece particularmente interesante cómo los temas que declaran los encuestados, que es en primer lugar salud, en segundo pensiones y en tercero la educación, son temas que se han repetido en las distintas encuestas, pero también en otros procesos de participación. Cabe señalar que estos tres temas también fueron los temas más votados en el plebiscito que realizaron distintos municipios de nuestro país en diciembre del año pasado. Son exactamente los mismos tres. Y ahí hay una coherencia que es necesario que podamos hacernos cargo, no solo en la discusión pública, sino que también en la deliberación y en la discusión sustantiva para que puedan haber cambios relevantes en estos temas. Y para ir terminando, cuando le preguntábamos a las personas los valores que quieren priorizar en la redacción de la Constitución, nombraban tres: igualdad, dignidad y respeto. La demanda por dignidad reúne, obviamente, una forma de relacionarnos que nos haga iguales, y yo creo que estos tres valores también resumen de forma bastante precisa las distintas demandas que hemos escuchado en nuestro país en los últimos meses. Es de esperar que estos tres valores puedan reunir y liderar, obviamente, la discusión constituyente que vamos a vivir. Con esto damos por... Carolina. Muchas gracias, Pía. Gracias, Ale. Veo que al parecer no hay preguntas. Dejamos igual, de todas formas, nuestros contactos ahí de prensa en el caso que necesiten apoyo o vocería en cualquiera de estos temas que les haya llamado la atención. Gracias, chiquillas, que estén súper bien. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron. Chao, chao. Gracias.